Buen día niños, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la clase de ciencia y tecnología y vamos a ver la segunda parte y última también del tema óxidos ácidos, ¿ok? Ya habíamos visto la nomenclatura, ¿no? Para los óxidos ácidos que tienen solo un estado de oxidación, ¿sí? Pueden acudir al video anterior para recordar esta parte. Y bueno, hoy vamos a ver entonces cómo es la nomenclatura de los óxidos ácidos en caso de que el elemento no metálico tenga dos estados de oxidación, ¿ya? Recuerda que aquí vamos a considerar las reglas de la nomenclatura, las mismas que se utilizó para los óxidos básicos, ¿ya? Esas mismas reglas prácticamente son las mismas aquí. La única diferencia es que ahora estamos utilizando elementos no metálicos, ¿ok? Que van a reaccionar con el oxígeno, ¿ya? Y por eso vamos a obtener el óxido ácido. Bueno, continuamos. Entonces, ¿no? Veamos. En este caso, el siguiente ejemplo nos dice, el fósforo cuando forma óxidos, lo hace con los números de oxidación 3 y 5, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos, ¿sí?, que el fósforo es un elemento no metálico, ¿sí? Se dirigen a la tabla periódica y observan que eso es muy simple. Como pueden observar, ¿no? Aquí en la tabla periódica tenemos al fósforo y vemos que tiene estados de oxidación o números de oxidación 3 y 5, ¿ya? Esta imagen ustedes ya la tienen, esta tabla es con la que ustedes tienen que trabajar, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa si el fósforo actúa con el número de oxidación, aquí está, con el número de oxidación menor, que en este caso el menor es 3, ¿no? Entonces, obtendríamos lo siguiente, ¿no? El fósforo, ¿sí?, con estado de oxidación 3, más el oxígeno, ya sabemos que trabaja con estado de oxidación 2, entonces voy a obtener el P2 o 3. ¿Por qué? Porque recuerda, el 3, el exponente del fósforo, baja como subíndice para el oxígeno en cruz, estaba aquí sobre el P, pero ahora se fue al oxígeno, perdón. Y el estado de oxidación del oxígeno, que es 2, baja en forma de cruz hacia a ser parte, ¿no?, del fósforo, ¿no?, como subíndice. Entonces vemos que nos quedan dos números impares, por lo tanto lo dejamos ahí y esta sería nuestra fórmula final, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la nomenclatura para la fórmula de este compuesto, ¿no? Esta es la fórmula, recuerda, y la nomenclatura es la escritura. Entonces, como he trabajado con el número de oxidación menor, utilizo acá la terminación oso. Y este óxido sería óxido, como es fósforo, recuerda, óxido fosforoso, ¿ya? ¿Y qué pasa si el fósforo actúa con el número de oxidación mayor, que es 5, ¿no? Recuerda. Ahora vamos a trabajar con el 5. Entonces, en ese caso tendrías el fósforo con estado de oxidación 5, el oxígeno, ya sabes, con estado de oxidación 2, bajas, ¿no?, los exponentes los bajas en cruz y obtienes P2 o 3, ¿no? Esta sería tu fórmula, ¿ya? Fósforo 2 y oxígeno 3. Entonces, como ves que son números impares, lo dejas ahí. Y prácticamente la nomenclatura para este compuesto, para esta fórmula del compuesto, en este caso un óxido ácido, sería óxido
fosfórico. Termina en ico. ¿Por qué? Porque estás usando el estado de oxidación mayor, 5. Y aquí termina en oso porque estás usando el estado de oxidación menor, 3. ¿Ya? Listo, entonces, ya recordamos esta regla en el caso de que mi elemento no metálico tenga 2 estados de oxidación, ¿ya? A ver, vamos a ver, ¿qué otros elementos no metálicos pueden tener 2 estados de oxidación? Tienes aquí el astato, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si te dicen trabaja con el astato? Entonces tú ya sabes cómo sería la nomenclatura. Utilizarías las terminaciones ico y oso. U oso e ico. Bueno, continuemos. Además, tienes que saber que en aquellos elementos con 3 números de oxidación, ya elementos no metálicos con 3 números de oxidación, se utilizan el hipo-oso, ¿ya? Inicias con hipo y terminas con oso para el estado de oxidación menor. Tu nomenclatura va a terminar en oso para el siguiente estado de oxidación. Y utilizas la terminación ico, ¿ya? Ico, para el estado de oxidación mayor, ¿ya? Entonces aquí tienes para cada uno de los 3 estados de oxidación su correspondiente terminación, ¿ya? Para la nomenclatura. Ejemplo, ¿ya? El azufre tiene como número de oxidación 2, 4 y 6, ¿no? A ver, veamos. Aquí está. Tienes aquí el azufre, ¿sí? Observamos que sí, ¿no? Tiene 3 estados de oxidación. Entonces, cuando yo quiero formar óxidos ácidos con el azufre que tiene estado de oxidación 2, ¿sí? ¿Qué tal si yo decido trabajar con el azufre con estado de oxidación 2? ¿Qué hago? Utilizo, ¿no? Mis reactivos serían el azufre, ¿no? Con estado de oxidación 2, el oxígeno con estado de oxidación 2 también. Al cruzar, ¿no? Al bajar los exponentes en cruz, veo que tengo números pares, simplifico y me queda SO. ¿Ya? Entonces, como yo sé desde un inicio que he trabajado con el estado de oxidación menor, entonces mi óxido se llamará óxido hiposulfuroso. ¿Ya? Según la teoría, acá arribita la tienes, ¿no? Inicia con hipo y termina en oso para el menor. ¿Ya? Hemos trabajado con el menor aquí, con 2. Ahora, ¿qué pasa para el que sigue? ¿No? Para el estado de oxidación que sigue, que en este caso, para el azufre, con estado de oxidación 4, el que sigue, el que está en el medio. Para él sería lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a hallar la fórmula primero. Tenemos entonces, aquí, tenemos el azufre con estado de oxidación 4 y el oxígeno con estado de oxidación 2. ¿Ya? Ya sabes, bajamos los exponentes en cruz y me queda lo siguiente, ¿no? Azufre 2, oxígeno 4. Como veo que son pares los números, entonces simplifico. Saco mitad aquí, mitad al 4 y me queda S1 o 2. ¿Sí? Recuerda que el 1 ya no se escribe. Entonces, como yo desde un inicio, entonces ya tuve la fórmula, ¿no? Esta sería la fórmula final para, en este caso, el óxido sulfuroso. Entonces, como yo sé que he trabajado desde un inicio con el azufre, con estado de oxidación intermedio, que es 4, ¿sí? Entonces, sé que mi nomenclatura debe terminar en oso. Por eso, la nomenclatura es óxido sulfuroso, ¿ya? Ahora, ya utilizamos 2, ya utilizamos 4. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos para el azufre con estado de oxidación mayor? ¿No? Recuerda, ICO, la terminación ICO, es ¿para quién?
para el mayor, justo el que vamos a utilizar ahora, ¿no? El azufre con estado de oxidación 6. Y lo tenemos aquí. Entonces, azufre con estado de oxidación 6 más oxígeno con estado de oxidación 2. Bajamos los exponentes en cruz y me quedan números impares, ¿no? S2 o 6. Simplifico, ¿no? Saco mitad de aquí 1, mitad del 6, 3 y me queda S1 o 3, ¿no? Entonces, como hemos trabajado con el azufre con estado de oxidación mayor, mi nomenclatura tiene que terminar en ico, por lo tanto, el nombre de esta fórmula, de este compuesto final, es óxido sulfúrico. ¿Ya? Ico, termina en ico. Listo, entonces. Eso es todo para el caso de elementos no metálicos, ya que son parte para la formación, para obtener un producto, en este caso óxidos ácidos, que tengan 3 estados de oxidación. Bien, ahora, el tercer caso, ¿ya? Del día de hoy, porque ya hemos visto cuando son 2 estados de oxidación, cuando los elementos no metálicos tienen 2 estados de oxidación, cuando tienen 3 estados de oxidación y por último hoy vamos a ver cuando tienen 4 estados de oxidación, ¿no? En este caso vamos a observar que el cloro tiene 4 estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si trabajamos con cloro con estado de oxidación 1 positivo y lo hacemos reaccionar con oxígeno con estado de oxidación 2, obviamente? Entonces obtengo el siguiente compuesto, ¿no? Bajo en cruz, ¿no? Recuerda, y me queda cloro 2, oxígeno 1, ¿no? Impares, entonces esta es mi fórmula final. ¿Ya? ¿Y cómo lo nombro? Lo nombro como óxido hipocloroso, ¿ya? Hipocloroso. ¿Por qué? Porque aquí dice, en aquellos elementos con 4 números de oxidación, como en este caso el cloro, se utilizan hipooso para el menor, o sea, para estado de oxidación 1, le vamos a llamar, en este caso el cloro, óxido hipocloroso, ¿ya? Luego, para el que sigue, en este caso, ¿quién sigue? El estado de oxidación para el cloro va a ser 3. Mira aquí, ¿ya? Lo hacemos reaccionar con O2, ¿no? O con estado de oxidación 2. Y obtengo lo siguiente, ¿no? Bajo los exponentes en cruz. Y tengo cloro 2 o 3, ¿no? Yo ya sé que esta fórmula, ¿sí? Este compuesto, la fórmula de mi compuesto se va a llamar óxido cloroso. ¿Por qué? Porque mira, dice, usa la terminación oso para el estado de oxidación que sigue. ¿Ya? Ahora, vamos a utilizar el estado de oxidación del cloro, en este caso 5. Entonces, utilizamos ico para el que sigue, ¿no? O sea, en este caso 5. Entonces, trabajamos con cloro, estado de oxidación 5, más lo hacemos reaccionar el cloro con el O2 o con estado de oxidación 2 y obtengo lo siguiente, ¿no? Bajo en cruz los exponentes y tengo cloro 2, 2 de este oxígeno y O5 por el cloro, ¿sí? Porque bajamos en cruz. ¿Y cuál va a ser la nomenclatura de esta fórmula, de este compuesto, ¿no? De la fórmula de mi compuesto. Se va a llamar óxido clórico, ¿ya? Lo acabamos de ver. Ico para el que sigue, ¿no? En este caso para el tercer estado de oxidación. Ahora sí. Y vamos a utilizar ahora el cloro con estado de oxidación 7. Es decir, con su estado de oxidación mayor, ¿no? Y vemos lo siguiente, aquí está, ¿no? Cloro con estado de oxidación 7, oxígeno con estado de oxidación 2. Reaccionan ambos, entonces los estados de oxidación bajan en forma de cruz y obtengo cloro 2
O7, oxígeno 7. Por lo tanto, como yo sé que he trabajado con el cloro de estado de oxidación E mayor, ¿qué me dice mi teoría? Utiliza hiper, ¿no? La inicial hiper y la terminación ico para el estado de oxidación mayor de tu elemento no metálico. Por lo tanto, aquí, ¿no? Esta sería mi fórmula final y la nomenclatura sería óxido hiperclórico. ¿Listo? Ya lo vimos aquí, ¿por qué? ¿No? Hiper-ico para el estado de oxidación mayor, en este caso el cloro, que es su estado de oxidación mayor es 7. Bueno, entonces ya hemos visto los 3 casos del día de hoy y entonces para tu tarea del módulo, por ejemplo, aquí, a ver, vamos a ver, ¿no? Nuevamente, mira, dice, escribe la fórmula para el óxido sulfuroso. Oso, termina en oso. Entonces, como sabes que termina en oso, tienes 3 opciones, ¿no? Puede que el azufre tenga dos estados de oxidación, ¿no? Porque puede ser ico-oso, puedes utilizar esos dos términos. Puede que tenga 3 estados de oxidación para que puedas usar hipo, oso e ico. O puede que tenga 4 estados de oxidación para que puedas usar el hipo-oso, ¿no? Las terminaciones hipo-oso, oso, ico o hiperoso, ¿no? Entonces, pero lo que tienes que hacer es, al ver que tiene la terminación oso, entonces tú ya sabes que tienes esas opciones. Ya sabes que sí o sí el azufre va a tener más de un estado de oxidación, ¿no? Entonces tú te diriges a la tabla periódica y compruebas que es cierto y que tiene 3 estados de oxidación, ¿no? Entonces, si tienes la terminación oso, ¿en qué caso estás trabajando? ¿No? Como tiene 3, si trabaja con el 2 le voy a llamar hipo, bueno, va a tener las palabras hipooso. Pero si tiene 4, si trabaja con 4, va a terminar en oso, ¿no? Y yo ya sé que el mayor terminaría en ico. Entonces me encuentro en este caso, en el azufre con estado de oxidación 4 mis, ¿no? Por eso está terminando con oso, ¿no? Por eso mi compuesto se llama óxido sulfuroso. Entonces, ¿cómo obtengo la fórmula? Utilizas lo siguiente. Como ya sabes que estás utilizando, ya vistes que se trata del azufre con estado de oxidación 4, entonces haces lo siguiente, ¿no? Acá lo tenemos, mira. Pones, ¿no? El azufre con estado de oxidación 4, lo haces reaccionar con el oxígeno, ¿no? Siempre con estado de oxidación 2, lo cruzas y ves si puedes simplificar, en este caso sí se pudo, y obtienes tu fórmula final del óxido sulfuroso. ¿Ya? Así tienes que evaluar. Entonces, ya tienes tu respuesta aquí, ¿no? Ahora, en caso de que quieras nombrar los siguientes óxidos, ¿no? Y por lo tanto te da la fórmula, ¿no? En este caso, a ver, vamos a ver para el cloro. Ya, acá está. Mira, te dan aquí la fórmula, te dicen cloro 2 o 7. Tú retrocede. Mira, tienes cloro 2 o 7. Estás aquí, en este caso, ¿no? Tú te vas nuevamente a la tabla periódica. Siempre recurre primero a tu tabla periódica. Y ves que el cloro tiene 3 estados de oxidación. Por lo tanto, va a poder trabajar con 1, 3, 5 y 7. ¿No? Pero recuerda, mira, ya te diste cuenta que tu fórmula aquí te dice cloro 2, o sea, este 2 recuerda que le pertenece al oxígeno y este 7 recuerda que le pertenece al cloro. Retrocede, súbelo. Mira, tú lo tienes así. ¿Qué tienes que hacer? Retrocede, ¿no? Primero, ahora tienes que ir de adelante hacia atrás, ¿no? Lo regresas. Al 7 lo regresas como estado de oxidación para el cloro, mira, aquí está. Y al 2
¿no? Aquí al 2, lo regresas como estado de oxidación para el oxígeno. Y te das cuenta que el cloro está trabajando con el estado de oxidación más 7. ¿Listo? Y por eso, entonces, te das cuenta que estás trabajando con el óxido hiperclórico, ¿no? Porque como ya viste que es más 7 y tú vas a tu tabla periódica y ves que 1, 3, 5 y 7 es el mayor, ¿no? Es el mayor y el cloro tiene 4 valencias, tú ya sabes que tienes que nombrarlo como hiperclórico, óxido hiperclórico, ¿ya? Recuerda, en caso de que quieras retroceder, como en caso acá, ¿no? A ver, vamos a ver si este elemento te lo dan. Ya, no te lo dan. A ver, acá está, ya. Asumamos que te dan la siguiente fórmula, te dan SO2, ¿ya? Te dan esta fórmula y te dicen, escribe en la nomenclatura de esta fórmula, de esta final. ¿Qué haces? Retrocedes. Tienes que subir los índices que tienes acá abajo, los subes como exponentes, ¿no? Recuerda que este 2 en cruz le pertenece ¿a quién? Al azufre, ¿no? Y aquí este unito, recuerda que le pertenece al oxígeno, pero ¿el oxígeno está trabajando con 1? No, Miss, está trabajando con 2. Siempre trabaja con 2. Entonces, si le pones 2 aquí, si le vas a sumar 2 acá al oxígeno, también le tienes que sumar, perdón, al azufre, le tienes que sumar al oxígeno también. O viceversa, ¿no? El punto es que recuerda que simplificaste, ¿no? Si le sacaste la mitad, entonces multiplícalo aquí por 2, ¿no? Entonces, si tú multiplicas por 2 aquí, vas a tener que que aquí vas a tener 4, que le va a corresponder al azufre, mira. Y aquí vas a tener 1 por 2, 2. Que le va a corresponder al oxígeno, ¿no? Te va a quedar lo siguiente, si tú multiplicas aquí por 2, te va a quedar ese 2 o 4, ¿sí o no? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Multiplícale por 2 a cada uno de ellos, ¿ya? Siempre y cuando en tu fórmula veas que en el elemento no metálico el subíndice es 1. ¿Ya? Si tu elemento no metálico tiene subíndice 1, quiere decir que tú le has sacado la mitad anteriormente y tienes que regresar a eso para hallar la valencia o el estado de oxidación o número de oxidación exacto. ¿Ya? Entonces, nuevamente lo repito, cada vez que tu elemento no metálico tenga como aquí, como estado de oxidación 1, tú multiplícale por 2, porque tú recuerda que este subíndice que está acá abajo le corresponde al oxígeno. Y el oxígeno, como siempre, tiene que trabajar con 2, no puede trabajar con 1, ¿no? Y si tú lo subes, vas a tener o 1 S2. Y al inicio no es así, mira. No, entonces multiplicas por 2 a los subíndices, ¿ya? Y dices, 2 por 1 de aquí, me queda ese 2. 2 por el 2 de acá, me queda O4. Ah, ya, ahora sí ya estoy en mi forma inicial y lo único que hago, ya sé, mira, este 2 le corresponde al oxígeno, ya, eso sí es correcto. Y entonces veo que el 4 le corresponde al azufre y me doy cuenta que el azufre está trabajando con el estado de oxidación 4. Me voy a mi tablita periódica, veo que estado de oxidación 4 es el intermedio, ¿no? Y que el azufre tiene 3 estados de oxidación. Entonces, cuando tiene 3 estados de oxidación, yo sé que la nomenclatura, ya, para mi elemento, en este caso, para mis ácidos, que usan el no metal con estado de oxidación intermedio, en este caso azufre con estado de oxidación 4, tengo que nombrarlo con la terminación oso, óxido sulfuroso, ¿ya?
Listo entonces, ¿no? Porque esto es lo que me dice la teoría, ¿no? Para el intermedio usa la terminación oso. Bueno, entonces niños ya sabemos, ¿sí? Cómo obtener tanto la fórmula como la nomenclatura para cada uno de estos compuestos, ¿ya? Recuerda que la nomenclatura para estados de oxidación, para elementos metálicos que tienen un estado de oxidación, lo hemos visto en la clase anterior, ¿ya? Hoy estamos viendo las tres últimas formas de nomenclatura, ¿ya? Bueno, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Hemos culminado con el curso de Ciencia y Tecnología. Hasta pronto.